Humanos, ¿qué podemos tener en común Albert Einstein, Michelle Obama, tú y yo? Quédate porque en este video de Martex vamos a hablar acerca de el síndrome del impostor. Y quiero empezar contándote que este video que estás viendo probablemente no hubiera sido posible porque yo misma también he vivido en carne propia los malestares de no sentirme capaz o valiosa en mi trabajo. Fíjate que antes de empezar Martex en Facebook, en la comunidad de Facebook, yo ya había tenido la oportunidad de trabajar con gente del tamaño de Nilda Charaviglio, Rubén González Vera, y había una vocecita todo el tiempo reproduciéndose en mi cabeza que me decía, ay Diana, ¿quién va a querer ver tus videos? O sea, justo, ¿qué vas a decir? No vas a inventar el hilo negro, además no eres comunicadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y justo, si yo me hubiera quedado en ese diálogo interno del síndrome del impostor, créeme que no estaría aquí, no estaríamos cumpliendo ya más de 5 años con Foro Humanista. Y sobre todo, te voy a decir lo que es bien interesante de este síndrome, es que a pesar de que yo tenía evidencias por mis calificaciones, porque mis formadores siempre me decían, Diana, eres muy buena en lo que haces, mis amigos me decían, Diana, eres súper apasionada, lo vas a hacer increíble. Yo en ese momento de la vida simplemente no podía creer que los resultados que estaba teniendo tenían que ver conmigo. Pensaba que era una cuestión de azar o que era mi familia compartiendo como loco los videos. Me costó mucho trabajo incluso darme cuenta que estaba padeciendo del síndrome del impostor. De hecho, humanos, estudios recientes nos indican que el 70% de la población a nivel mundial, es decir, 7 de cada 10 personas, van a sufrir de este síndrome en algún momento de su vida. Y esto podría decir, bueno, es solamente en el plano profesional. No, esto nos da a mujeres, hombres, adolescentes en diferentes culturas y diferentes contextos. De hecho, a lo largo de la historia, personajes importantes, icónicos, han expresado tener sentimientos como este. Cuando te digo que grandes personajes, pon en tu mente a Albert Einstein, un genio definitivamente, pero él se consideraba a sí mismo un estafador involuntario. ¿Por qué? Porque él decía que sentía que la apreciación que los demás tenían de su trabajo no correspondía con la apreciación que él tenía de su trabajo. Es decir, afuera claramente sentíamos que su trabajo tenía muchísimo valor, pero él mismo como que era como una teoría ahí de la relatividad X casual, imagínate. Por otro lado, Michelle Obama ha hablado abiertamente cómo a lo largo de su carrera profesional ha habido momentos en donde ella no se siente tan valiosa y tan capaz como la percibimos los demás. Pero exactamente, ¿qué es el síndrome del impostor? Digamos que el síndrome del impostor es un sistema de creencias distorsionadas o defectuosas. ¿Y cuál es el problema con que estén defectuosas? Es que este defecto lo que genera en la persona que lo está padeciendo es una duda crónica. Vas a decir, ¿pero de qué duda la persona con síndrome del impostor? De sí mismo. Es por eso que estas personas tienden a creer y a ver a los demás muchísimo más valiosos y capaces que a sí mismos. Es esta vocecita insistente y persistente que te dice que no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente guapo para lograr tus sueños o tus objetivos. Entonces, no importa si tienes evidencias, si están tus títulos, si están tus logros, si tienes una gerencia, vaya, si conseguiste parejas más, si tu pareja, tu esposo o tu esposa se quiso casar contigo, eso para ti no va a ser una evidencia contundente. Más bien vas a pensar que todo eso que tienes y que todo eso que está en tu vida es circunstancial. Nada tiene que ver contigo porque si tuviera que ver contigo no lo tendrías. Es muy desmoralizante para la persona que tiene este síndrome porque siempre va a estar convencida que lo que tiene lo tiene por un golpe de suerte, porque literal no sabe cómo lo generó, porque no había una mejor opción o simplemente porque la otra persona no se ha dado cuenta de que no vale tanto la pena. Y otra investigación encontró que las personas con síndrome del impostor tienen 60% más de probabilidad de desarrollar burnout o el síndrome del quemado, si quieres luego hacemos un video acerca de eso, y 30% menos de lograr pedir un ascenso a pesar de estar calificados
para el puesto y para recibir más dinero, por supuesto. Y la cereza del pastel es que las personas que tienden a tener síndrome del impostor justo son personas de alto rendimiento, son personas que están súper capacitadas, que tienen ambición, que se preparan. Y el que sean personas de alto rendimiento es grave. Te voy a decir por qué. Porque se crea un círculo destructivo muy intenso para la persona. Entre más logra, entre más se esfuerza, más resultados obtiene, pero esos resultados más lo hacen sentir que es un impostor o que es un fraude. Imagínate eso. Entonces, fíjate, humano, lo que te estoy diciendo. Imagínate que entre más seguidores, más videos subo, más crece el canal, tengo más miedo y angustia porque siento que esto que estoy logrando no tiene nada que ver conmigo. Y como no tiene nada que ver conmigo, en cualquier momento lo puedo perder. Y este ejemplo que te estoy dando de ponerlo en mi ejemplo, pásalo a lo tuyo. Imagínate encontrar una pareja, estar súper enamorado, pero entre más avanza el compromiso, más la persona te da demostraciones de cariño, entre más te das cuenta que esa persona quiere construir contigo, tener más miedo y angustia y no entender por qué esa persona se fijó en ti. Y así ve buscando más ejemplos. Imagínate lo que es vivir con esto. Claramente esta es una de las razones por qué el síndrome del impostor es tan nocivo para tu salud mental. Y aquí dime si te sientes identificado en esta sensación de no poder hacer tuyo un logro que sí trabajaste. Es como recibir un regalo, abrirlo y aún así no poder disfrutarlo porque sientes que no era para ti. ¿Te hace sentido? ¿En algún momento te has sentido así? Déjame saber en comentarios. Entonces vas a decir, Diana, ¿cómo puedo saber si estoy sufriendo del síndrome del impostor o simplemente es inseguridad o es mi autocrítica diciéndome que me falta preparación? Bueno, aquí te van algunas pautas. La primera tiene que ver con el perfeccionismo excesivo. A ver, humano, no hay nada de malo en querer buscar la excelencia, es decir, en cada oportunidad mejorar cierto porcentaje, aprender de los errores. Pero cuando lo que estás buscando es que no haya absolutamente ningún error, que no haya nada equívoco en ti, entonces ya estamos hablando de búsqueda del perfeccionismo. El tema con el perfeccionismo es que como no es lograble, cada error, por supuesto que golpea tu identidad y tu autoestima. Otro rasgo característico para saber si tienes el síndrome del impostor es el sobreesfuerzo. Si tú te das cuenta que tú te esfuerzas de más, que siempre quieres dar un poquito más, pero no desde el, vaya, me pongo un reto, sino del tengo que compensar que no soy lo suficientemente bueno, que no soy lo suficientemente buena, bueno, ahí también hay un foquito amarillo que podría estar hablándote del síndrome del impostor. Y a mí me gusta explicarlo de esta manera. Una cosa es que tú des algo, por ejemplo, en la pareja, porque lo quieres dar, y otra es, me tengo que arreglar para compensar, por ejemplo, que no soy lo suficientemente guapa. Tengo que tener un carro deportivo para compensar que no soy lo suficientemente valioso. A eso me refiero con el sobreesfuerzo, ¿ok? La manera en que puedes identificar a una persona con síndrome del impostor es que minimiza sus logros. Tú lo felicitas por el excelente informe que entregó y te dice, ay, no fue gran cosa, la verdad ya lo hice en la noche, siento que si lo hubiera tenido más tiempo lo hubiera hecho mejor. O sea, al final no hay manera que puedan reconocer que su logro es valioso. Espero que estas pautas te den más claridad acerca de lo complejo que es el síndrome del impostor. Además, si a esto le agregas que son creencias inconscientes que están operando y que no cuestionamos, pues bueno, eso le agrega un gradito de dificultad. Porque piénsalo, probablemente una persona que no se ha dado cuenta que tiene síndrome del impostor o que es demasiado complejo y doloroso para ella aceptarlo, podría decir algo como, no, yo no me sobreesfuerzo. Lo que pasa es que mis compañeros en el trabajo son mediocres. No, yo no quiero ser perfecta. Lo que pasa es que a ti te molesta que yo me desarrolle. ¿Ves? Es muy común que el síndrome del impostor se vive en ciclos. ¿Cómo es este ciclo? Imagina que te dan una tarea, la que tú quieras. Entonces, en el momento que te dan una tarea, vas a empezar a sentir miedo al fracaso. Y desde este miedo al fracaso, lo siguiente es que podrías reaccionar de dos maneras, o con perfeccionismo y sobreesfuerzo, o con procrastinación por miedo al fracaso, ¿ok? Eso ya es características de cada persona. Después, muy probablemente cuando sí logres completar el informe o la tarea que te dieron,
vas a empezar a atribuir el resultado a todos, literalmente todos los factores, menos tú. Y es que aquí viene el cierre de este ciclo. El hecho de que hayas logrado hacer la tarea refuerza tu idea de que eres un impostor, de que al final, aunque el informe se entregó, no tiene que ver contigo, sino con Mercurio retrógrado, que te ayudó. Algo muy importante que tenemos que entender, humanos, es que el síndrome del impostor está ligado a la idea que tenemos de logro, y vivimos en una sociedad y una cultura que nos enseña que no merecemos ser amados si no logramos ciertas cosas, que no merecemos reconocimiento si no tenemos ciertos logros, y que incluso solo algunos logros son dignos de aprobación, mientras que otros no importan. Entonces, claramente el factor educación y cultura influye enormemente en cómo vivimos y por qué tenemos la epidemia de síndrome del impostor que tenemos. Además del factor cultural, por supuesto que si fuimos niños o niñas que crecimos en un entorno en donde familiares nos decían que debíamos ser mejores, que lo que hacíamos no era suficiente, claro que nos hacen propensos a más adelante desarrollar este síndrome. También hay experiencias educativas y un poco los viejos paradigmas en donde ahora ya sabemos que hay otros tipos de inteligencias además de la inteligencia racional, pero muchos de nosotros crecimos con esta idea de que las calificaciones determinaban nuestro valor. Realmente no podemos dejar de lado el tema de las redes sociales. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, si yo tengo un síndrome del impostor o no me siento tan conforme con lo que logro, claro que si me comparo con un youtuber multimillonario, es como si yo comparara mis vistas con las vistas de Luisito Comunica, con síndrome del impostor, claro que me voy a sentir terrible. Recuerda que las redes sociales no es toda la vida de las personas que ves ahí. De hecho, es literal lo que ellos quieren subrayar o destacar, es lo que te muestran. Pero como todo, hay mucho que no ves detrás. Entonces, humanos, veamos qué podemos hacer para no vivir con este doloroso síndrome, porque aquí el problema que yo veo no es que te haga dudar de tus habilidades, eso lo podemos trabajar con autoestima. El tema es que afecta la duda acerca de tu valor como persona. Y a ver, una cosa es que tengas temas por manejar, cosas que mejorar, habilidades que puedes adquirir, y otra cosa es que dudes que por ser tú, por existir, vales. Lo primero y lo más obvio sería reconocer que tienes un problema. ¿Pero a qué me refiero con esto? Que cuando estés vivenciando, vamos a suponer yo, cuando vea las vistas y empiece a escuchar esta vocecita que me diga, ya ves, no eres suficiente, la poca gente que te vio porque pues le da penita no apoyarte. Bueno, en el momento en el que esté pensando eso o escuchando eso, que yo diga, a ver, esto no es lo que yo creo, esto es un síndrome. En este momento estoy vivenciando el síndrome del impostor. Ese sería el paso número 1. La segunda recomendación es que lleves un registro de logros. No importa si son pequeños o grandes, tú regístralos. Y cuando les dejo esta tarea a los consultantes, la verdad es que se sacan mucho de onda. Por ejemplo, si hoy retomaste el gimnasio después de 3 meses, 1 año, lo que sea, anótalo. Si hoy lograste tender tu cama porque estabas atravesando un proceso depresivo o lo que sea, anótalo, ¿ok? ¿De qué me va a servir este registro, Diana? Bueno, de momento además te va a empezar a ayudar a entrenar tu cerebro, pero cuando estés en medio de esta sensación de no valgo, no tengo evidencia, fue la casualidad, bueno, vas a sacar este registro y te va a ayudar a recordar gráficamente que no es coincidencia, que es algo que has trabajado. La tercera herramienta tiene que ver con que cuestiones tu pensamiento, y esto se los explico en el consultorio de una manera muy gráfica. Hay pensamientos que se hacen pasar por pensamientos de alta gama, pero son pensamientos patito, están mal estructurados. Parece que es un pensamiento que crees, pero cuando tú detienes a verlo, imagínate una bolsa que es piratería, si tú sabes cómo su pensamiento bien estructurado y te acercas y analizas ese pensamiento, te vas a dar cuenta que es pirata. Pregúntate, ¿qué evidencias tengo de que soy un fraude? ¿Quién dice? ¿Quién dijo? A lo mejor yo lo dije, pero ¿parado en qué dije eso? Y si yo lo cuestiono, entonces puedo resignificarlo. La cuarta estrategia es quizá la más avanzada. Este ya es un nivel más arriba, que es aprende a aceptar la incomodidad.
Yo se los digo mucho a lo largo del canal, en Facebook, en Instagram, en las publicaciones. Yo no sé quién nos dijo que vinimos a esta vida a estar felices. ¿Por qué? Porque eso crea una expectativa. A ver, yo no tengo nada en contra de que busques tu felicidad. Eso es muy padre y todo. Pero si yo creo que solamente vengo a esta vida a sentir cosas cómodas, suavecitas, como algodoncito de azúcar, pues claramente la más mínima incomodidad me va a parecer más áspera de lo que es. Entonces, date la oportunidad de aceptar la imperfección en la vida, en ti, en los demás, en la circunstancia, y no te lo tomes tan personal. Y te quiero revelar un secreto. Este síndrome nos hace creer que necesitamos ser los mejores siempre o necesitamos estar en la excelencia todo el tiempo. Pero paradójicamente, si tú te entrenas para comprender que no necesitas ser perfecto y que la excelencia es algo que se tiene que disfrutar y no que sufrir, es el primer paso para liberarte de esta jaula mental. Espero que si a lo largo del live te sentiste identificado o sientes que tienes el síndrome del impostor, lo primero es no te sientas solo. Como bien te lo platiqué a lo largo de todo el video, somos muchísimas personas las que en algún momento lo hemos tenido, lo estamos teniendo o lo vamos a tener. No hay nada que avergonzarse. Humano, para mí es muy importante dejarte con esto. Tus logros no definen tu valor como persona. Si bien tus logros sí son una expresión de quien tú eres, no es al revés, no eres por tus logros. Una de las cosas que a mí me ayudó a atravesar el síndrome del impostor fue cuando entendí que justo al ser algo que tenía que ver conmigo, con cómo yo me sentía, no tenía que ver con los demás, no tenía que ver con el valor que los demás, era algo que tenía que arreglar yo conmigo. Y aunque a veces eso puede parecer más complejo, créeme que te vendría muy bien practicar contigo la compasión, hablarte a ti mismo como si fueras un amigo, darte cuenta en qué momentos estás siendo duro contigo, en qué momentos estás siendo injusto contigo y simplemente retomarlo, decir, ok, siento, va de nuevo y otra vez y las veces que sea necesario. Si este video te gustó y resonó contigo, déjamelo saber en comentarios. Recuerda por favor suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este contenido si te pareció valioso. Eso me va a permitir seguir creando semana con semana un Martex distinto para ti. Te dejo, te quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye.